Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema. En este tema vamos a trabajar lo que corresponde a la homeostasis y al proceso de excreción. Sin embargo, para hablar de excreción tenemos que hablar primero de la homeostasis. Es un concepto nuevo para ustedes, pero que todos estamos relacionados constantemente y hemos aprendido de ello a lo largo de nuestra historia educativa. Cuando tú has trabajado, por ejemplo, sobre lo que es la regulación de la glucosa, el proceso de respiración, el funcionamiento del sistema circulatorio, del sistema de defensas, ¿sí? Todos estos sistemas cumplen una función muy importante en los seres vivos y su función es mantener a esa especie, a ese individuo vivo, y si le permite estar vivo es porque está en las condiciones estables, adecuadas a ese proceso que nosotros conocemos como que está estable y está en equilibrio, tanto la parte externa, es decir, el medio, y la parte interna de ese individuo, lo conocemos como la homeostasis. Entonces, podemos definir a la homeostasis como aquellas condiciones que permiten que un individuo, un ser vivo, puede ser una bacteria, puede ser una planta o cualquier animal, que mantenga sus condiciones internas como externas estables. Y para que se dé ese equilibrio, entonces debe haber un balance y un buen funcionamiento de todos los sistemas. Vamos a decir entonces, la homeostasis es el mantenimiento estable de las condiciones de vida internas y externas. En resumen, para poderlo entender, es esa regulación, como les decía, de los sistemas vivos. La homeostasis, entonces, es el equilibrio que hay en todos los seres vivos y que los mantiene vivos. Si no hay homeostasis, es entonces cuando hay un exceso, por ejemplo, de plaquetas y entonces puede causar la muerte. O cuando, por ejemplo, mi sistema inmunológico, como el de cualquier animal, puede producir entonces anticuerpos que destruyan las propias células del cuerpo, lo que va a provocar que se muera el individuo. O cuando, por ejemplo, no puedo eliminar algunas sustancias, me intoxico y me muero. Eso genera un desequilibrio en los sistemas que componen a los seres vivos. En ese caso no habría homeostasis. Esa homeostasis es el equilibrio del buen funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo. Como habíamos trabajado en periodos anteriores, el sistema circulatorio, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, vamos a trabajar aquí uno de los más importantes sistemas que involucran a este proceso de homeostasis, que es el sistema excretor. Vamos a conocer entonces el sistema excretor en plantas y animales a nivel general. Bueno, cuando vamos a hablar entonces ahora del proceso de la excreción, debemos tener presente que este proceso se lleva a cabo en todos los seres vivos, en las plantas, en los insectos, en los microorganismos, bueno, en general en todos los seres vivos. ¿Y por qué? Porque no podemos acumular sustancias que no nos sirven para nada, porque va a provocar intoxicación y por ende va a generar que se acumule y se muera el individuo. No sirven para nada, necesitamos eliminarlos porque esos desechos sí le pueden servir a otros individuos. Ojo, no lo que unos eliminan le sirven a otros. Por ejemplo, algunos escarabajos consumen el excremento de algunos animales. Ese desecho de ese animal sirvió como alimento de otro. Por ejemplo, el proceso de respiración en el caso de los animales genera un producto de desecho que es el dióxido de carbono. Ese producto de desecho es muy importante, por ejemplo, para las plantas cuando va a fabricar su glucosa. Nuestro desecho en la respiración es alimento o base fundamental para que las plantas construyan su propio alimento. De esa manera hay un equilibrio en el medio ambiente y entre las cadenas alimenticias. De esa manera entonces podemos encontrar un equilibrio de todos los seres vivos. Unos dependen de otros, del producto de desechos de otros. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver que existen tres factores principales que se deben llevar a cabo para que exista la excreción en general en todos los seres vivos. Bacterias, animales, plantas, todos ellos, hasta los hongos,
tienen que tener estos 3 factores. El primer factor es la excreción de los desechos metabólicos. Recordemos que el metabolismo es una serie de procesos que se lleva tanto en plantas como animales, en las bacterias, en los hongos, en todos los seres vivos, que es donde se va a transformar todo aquello que ellos han consumido y lo convierten en energía para poder vivir. En ese proceso en que se va degradando lo que consumen, entonces se van utilizando ciertas cosas y otras no. Las que no se utilizan no se pueden quedar ahí acumuladas. Repito, generan intoxicación, muerte, entonces necesitan ser eliminadas. Todos los seres vivos tienen una forma de eliminar eso que ya no les sirve, eso que no utilizaron, que quedó como producto de ese metabolismo. Encontramos, por ejemplo, como vimos en las clases anteriores, en el proceso de respiración, algo que no nos sirve en los animales, que es el dióxido de carbono. Nosotros utilizamos el oxígeno, pero en el producto de desecho de la respiración celular no nos sirve el CO2, por lo tanto lo eliminamos. Ese es un producto de desecho metabólico. Otro producto de desecho metabólico lo podemos encontrar cuando al comer proteínas como la carne, el pollo, el pescado, huevos, leche, etc. Ellos que tienen aminoácidos, esos aminoácidos se van a transformar en moléculas más pequeñas. Algunas de ellas van a servir para formar glucosa y otras definitivamente no van a servir, que son lo que queda. Eso que queda se les llama entonces amoníaco. El amoníaco se va a ir acumulando de diferentes maneras en los animales. Para el caso de los mamíferos, encontramos que el amoníaco se transforma en urea. ¿Qué es la urea? Es la orina. Entonces, todos los mamíferos transforman el amoníaco que viene de los aminoácidos, de las proteínas, o sea, cosas que ya no nos sirven de esas proteínas, se transforman en orina, llamado o compuesto más bien por urea. Sin embargo, en el caso de los reptiles, de los anfibios, de los peces y de las aves, no se transforma en urea. Se transforma ese amoníaco en otra sustancia que se cristaliza, es decir, no va acompañada de líquido o no tanta cantidad de agua, más bien, sino en forma más que todo de cristales, sales, a lo que se le conoce como ácido úrico. Por lo tanto, la orina que genera un mamífero, un ave, un reptil, es diferente entre ellos, aunque provengan del mismo compuesto metabólico. El segundo factor que se tiene en cuenta en la excreción es la regulación de las concentraciones de iones a lo que conocemos como sales minerales. Entonces, dentro de nuestras células, recuerden cuando vimos en el primer periodo transporte celular, habían un transporte isotónico, hipotónico e hipertónico, y que el agua que entraba y salía de la célula dependía también de las cantidades de iones de sal, es decir, de sodio, que habían ya sea dentro de la célula o bien sea fuera de la célula. La sal es un cristal, ¿sí? Y se comporta como un ion, tiene una carga. Por lo tanto, si hay demasiada sal afuera de una célula, pues dependiendo de si es un animal, una planta o un microorganismo, puede provocar que el agua que está dentro pues se salga de esa célula y se deshidrate y muera por deshidratación. Por el contrario, si hay demasiada sal dentro de esa célula, puede provocar que el agua ingrese, el agua del exterior ingrese a la célula, se hinche, se reviente en tal caso y obviamente muere. Debe haber entonces un equilibrio en la cantidad de iones de sal, tanto dentro como fuera de la célula, para que el agua se mantenga constante. Hay otro tipo de iones, como el ion de cloro, el ion de calcio, el ion de potasio, y todos ellos intervienen en equilibrar las cantidades de agua dentro de las células, pero también cómo se da, por ejemplo, el transporte de sustancias y la nutrición de las células. Entonces, si hay demasiado, por ejemplo, un ion dentro de la célula, puede evitar que ingrese otro ion y no ocurra el proceso de nutrición celular. Entonces, prácticamente que podría morir de desnutrición esa célula y por ende el individuo que está constituido por todas esas células.
Y nuestro último factor es ese balance hídrico. No podemos tener organismos que tengan demasiada agua, porque entonces va a provocar daños en el caso de los mamíferos en los riñones, ¿sí? Puede provocar, por ejemplo, daños cerebrales, hipertrofias musculares, etcétera. Puede generar pues grandes problemas y pues que conllevan a la muerte. En ese caso, la cantidad de agua que hay dentro de nuestro cuerpo no puede ser ni muy baja, porque nos deshidratamos y morimos, pero tampoco puede ser muy alta. Debe haber un equilibrio hídrico, un equilibrio de agua, tanto en las plantas como en los animales, en las bacterias y en los hongos. Esos son los 3 factores más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de la excreción. Ojo, se regula lo que genera como producto de desecho el metabolismo, ¿sí? Eso genera desechos, la cantidad de sales que se requieren dentro o fuera de las células y la cantidad de agua que también se requiere. Entonces, esos 3 factores son súper fundamentales. Vamos a hablar ahora de la excreción, en este caso los vertebrados. Vamos a ver entonces que la excreción en los vertebrados se da de diferentes maneras y las podemos categorizar en 3 partes. La primera categoría es la excreción que se da a través del sistema respiratorio. Entonces, todos los vertebrados poseen un sistema respiratorio en el cual se eliminan sustancias como lo son el dióxido de carbono y vapor de agua, entre algunos otros gases que se encuentran en pequeña cantidad. La respiración del ser humano se compone de 2 momentos, la inhalación y la exhalación. La inhalación o inspiración se da al meter aire a los pulmones. La exhalación o expiración es cuando el aire sale de los pulmones. El proceso de respiración inicia con la entrada del aire por la nariz, luego pasa por las vellosidades nasales que retienen partículas dañinas y limpian el aire de impurezas. El aire limpio pasa por la faringe y la tráquea, hasta llegar a los pulmones, donde se disemina a los bronquios que ayudan a llegar a su destino final, los alvéolos. En los alvéolos se da un intercambio de gases donde se filtra el oxígeno a la sangre y a través de una serie de reacciones químicas se genera dióxido de carbono, que es expulsado en la exhalación. Los árboles son los principales generadores de aire limpio, ya que transforman el dióxido de carbono en oxígeno.